Mira la estrella que brilla en el capó de ese automóvil. 3 puntas perfectas, un símbolo que susurra éxito, ingeniería impecable, la cumbre del lujo alemán, Mercedes-Benz. Pronuncias ese nombre y sientes el peso de más de un siglo de excelencia. Los ejecutivos sueñan con ella, las celebridades la ostentan, los gobiernos la eligen para sus desfiles oficiales. Esa estrella de 3 puntas se ha convertido en uno de los logotipos más reconocidos del planeta, un emblema que promete dominio sobre tierra, mar y aire. Pero hay algo que Mercedes-Benz no quiere que sepas, algo que durante décadas enterraron bajo capas de relaciones públicas, donaciones caritativas y campañas de imagen corporativa. Porque esa misma estrella de 3 puntas, ese símbolo inmaculado de prestigio, alguna vez brilló sobre los portones de campos de concentración. Alguna vez iluminó las carreteras mientras Adolf Hitler desfilaba triunfante por las ciudades conquistadas de Europa. Alguna vez fue el corazón latiente de la maquinaria de guerra más destructiva que la humanidad haya conocido. Esta no es la historia de un fabricante de automóviles que simplemente sobrevivió a tiempos oscuros. Esta es la historia de una corporación que abrazó el horror con entusiasmo, que se enriqueció con el sufrimiento de millones, que alimentó la máquina del holocausto con trabajo esclavo, mientras sus directivos brindaban con champán. Es la historia de cómo el lujo se construyó sobre cadáveres. Porque en 1944, casi la mitad de los más de 63,000 trabajadores de Daimler-Benz eran esclavos, prisioneros de guerra, civiles secuestrados, judíos arrancados de campos de exterminio para trabajar hasta morir. 18 horas al día, sin paga, sin comida suficiente. 6 personas amontonadas en espacios del tamaño de una caseta de perro. Y cuando ya no servían, cuando sus cuerpos se derrumbaban, Daimler-Benz los devolvía a los campos de la muerte para ser gaseados. Bienvenido a Relatos Supremos. Hoy vamos a arrancar el capó de la estrella más brillante del mundo automotriz, y lo que encontraremos debajo no será un motor de precisión alemana, será sangre, será hueso, será el precio verdadero de lujo que nadie te quiso contar. Para entender cómo una empresa automotriz se convirtió en cómplice del mayor crimen de la historia, debemos viajar al corazón de la Alemania del siglo XIX, a una época de chimeneas humeantes, de carbón y acero, de inventores obsesionados con domesticar el fuego y el movimiento. El aire de Stuttgart y Mannheim olía a progreso, a aceite de máquinas, a ambición sin límites. En 1886, 2 hombres que nunca se conocieron personalmente, trabajando a menos de 100 kilómetros de distancia uno del otro, dieron a luz al automóvil moderno. Karl Benz en Mannheim, Gottlieb Daimler en Stuttgart. 2 genios, 2 visiones, 2 empresas que durante décadas compitieron ferozmente por dominar el naciente mercado del transporte motorizado. Benz UNC por un lado, Daimler Motorengesellschaft por el otro. Ninguno de los 2 fundadores imaginó jamás que sus creaciones terminarían fusionándose, y mucho menos que esa fusión daría origen a una bestia que alimentaría el infierno. Pero hay una ironía cruel que flota sobre esta historia desde el principio. Una ironía que Adolf Hitler probablemente nunca conoció, mientras desfilaba orgulloso en sus Mercedes por las calles de Nuremberg. El nombre Mercedes, ese nombre que se convirtió en sinónimo del poder alemán, no era alemán en absoluto. Era el nombre de una niña, Mercedes Jelinek, la hija de Emil Jelinek, un diplomático austrohúngaro de origen judío. Su padre, Adolf Jelinek, fue un rabino célebre en Viena, así que cada vez que Hitler pronunciaba el nombre de su automóvil favorito, cada vez que la propaganda nazi glorificaba la ingeniería alemana encarnada en Mercedes, estaban pronunciando el nombre de la nieta de un rabino judío. La historia tiene un sentido del humor muy negro. Emil Jelinek era un hombre de mundo. Vivía en Niza, donde la aristocracia europea pasaba los inviernos, y allí vendía automóviles Daimler a los ricos y famosos. Era un vendedor excepcional, con un gusto obsesivo por la velocidad. En 1901, convenció a Daimler de crear un modelo nuevo, más ligero, más rápido, más elegante, y exigió que llevara el nombre de su hija de 12 años. Así nació el primer Mercedes.
un automóvil bautizado en honor a una niña judía, un nombre que décadas después adornaría los vehículos personales del Führer. El periodo entre las dos guerras mundiales fue brutal para Alemania. La derrota de 1918 trajo consigo humillación, hambruna y el colapso económico. La hiperinflación de los años 20 destruyó fortunas de la noche a la mañana. Familias que habían ahorrado durante generaciones vieron sus ahorros convertirse en papel sin valor. En este caos, las empresas luchaban por sobrevivir. Daimler y Benz, debilitadas y sangrando dinero, tomaron una decisión pragmática. En 1926, los antiguos rivales se fusionaron para crear Daimler-Benz AG. La estrella de 3 puntas de Daimler se unió con el laurel de Benz. Nació Mercedes-Benz. El hombre que orquestó esta fusión y que dirigiría la compañía hacia su destino oscuro se llamaba Wilhelm Kiesel, un comerciante calculador que había escalado posiciones en Benz desde 1904. Kiesel no era un ingeniero visionario como los fundadores, era un hombre de números, de eficiencia, de resultados. Y pronto demostraría que para él los resultados justificaban cualquier medio. Mientras Daimler-Benz luchaba por estabilizarse en la tumultuosa República de Weimar, un hombre surgía de las sombras de la política alemana. Un agitador austriaco con bigote recortado y ojos hipnóticos que predicaba el odio en las cervecerías de Múnich. Adolf Hitler. Y aquí es donde la historia de Mercedes-Benz se cruza para siempre con la historia del horror. En 1923, en una concesionaria de Benz en Múnich, trabajaba un vendedor llamado Jacob Werling. Era austriaco, como Hitler, y su negocio estaba ubicado justo al lado de las oficinas donde se imprimía el Völkischer Beobachter, el periódico oficial del partido nazi. Werling conoció a Hitler en esos días febriles previos al fallido putsch de la cervecería, y algo conectó entre ellos. Ese mismo año, Werling le vendió un Benz al líder del todavía pequeño Partido Nacional Socialista. Fue la primera de muchas transacciones que cambiarían el curso de la historia. Cuando Hitler fue arrestado después del golpe fallido de noviembre de 1923, pasó 9 meses en la prisión de Landsberg. Allí escribió Mein Kampf, pero también escribió otra cosa, una carta a Jacob Werling, fechada el 13 de septiembre de 1924. En ella, Hitler le pedía un préstamo para comprar un nuevo Mercedes. Un modelo 1140, preferiblemente gris, con ruedas de alambre. Hitler explicaba que esperaba recibir dinero por su libro en diciembre, pero que mientras tanto necesitaba el automóvil. Werling se lo consiguió. Piensa en esto por un momento. El hombre que una década después ordenaría el exterminio de 6 millones de judíos estaba en prisión pidiendo un préstamo para comprar un Mercedes. Y el vendedor de autos, Jacob Werling, se lo concedió. Algunos historiadores afirman que fue el propio Werling quien recogió a Hitler en las puertas de Landsberg cuando fue liberado el 24 de diciembre de 1924. La familia de Werling lo niega. Pero lo que nadie puede negar es que desde ese momento, Werling y Hitler forjaron una amistad que duraría 2 décadas. Una amistad que convertiría a Werling en el hombre de Hitler dentro de Mercedes-Benz y a Mercedes-Benz en la marca favorita del Führer. Los años siguientes fueron de ascenso para ambos. Hitler construía su movimiento, Werling ascendía en la corporación. Cuando Daimler y Benz se fusionaron en 1926, Werling se convirtió en director de la filial de Múnich y continuó vendiendo automóviles a Hitler y a su círculo cercano. No solo vendiendo, también ofreciendo descuentos generosos, descuentos que ningún otro cliente recibía. Era una inversión. Werling estaba apostando al futuro. En 1933, la apuesta dio frutos. Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania y Jacob Werling se convirtió en miembro del consejo directivo de Daimler-Benz. No fue coincidencia. A partir de ese momento, Werling ocupó una posición única en la historia alemana. Era simultáneamente un alto ejecutivo de una de las corporaciones más importantes del país y el asesor personal de Hitler en todos los asuntos relacionados con automóviles. Era el hombre de confianza del Führer dentro de Mercedes.
y era el enlace de Mercedes con la cúpula del poder nazi. Un documento de abril de 1941, encontrado en los archivos de Mercedes-Benz, lo describe así. El director Wehrlein es conocido por ser un confidente de confianza del Führer y fue comisionado para responder cualquier pregunta relacionada con la motorización e informar a nuestro Führer de cualquier acontecimiento importante en esta área. Wehrlein no era solo un vendedor de autos, era un puente entre el capital industrial alemán y el poder totalitario nazi. Pero Wehrlein no era el único nexo entre Daimler-Benz y el régimen. Wilhelm Kiesel, el arquitecto de la fusión y presidente del consejo directivo, también abrazó a los nazis con entusiasmo. En marzo de 1934, Kiesel se unió oficialmente al partido nazi. Su número de membresía era el 2.009.653, y no se conformó con eso. También se unió a las SS. Para 1940 había ascendido al rango de SS Obersturmbannführer, equivalente a teniente coronel, un ejecutivo corporativo vestido con el uniforme de la organización más criminal de la historia. Kiesel declaró públicamente su lealtad. En un comunicado al Frente Alemán del Trabajo, la organización nazi que reemplazó a los sindicatos prometió fusionar y vincular cada vez más a la empresa con el partido. No eran palabras vacías. Daimler-Benz se convirtió en un pilar del Tercer Reich. Los beneficios de esta alianza fueron inmediatos y monumentales. Los nazis odiaban a los sindicatos, los destruyeron. Establecieron un sistema laboral basado en el miedo y la intimidación. Para Daimler-Benz, esto significó costos laborales reducidos y ganancias incrementadas. Los nazis necesitaban carreteras. Construyeron las Autobahnen, las autopistas que conectarían el Reich. Para Daimler-Benz, esto significó un mercado expandido. Los nazis planeaban la guerra. Necesitaban camiones, motores, vehículos militares. Para Daimler-Benz, esto significó contratos gubernamentales sin fin. Entre 1932 y 1940, la producción de Daimler-Benz creció un 830%. Lee esa cifra otra vez, 830%. Mientras el resto de Europa temblaba ante el ascenso del fascismo, mientras los judíos alemanes eran despojados de sus derechos, sus negocios, sus hogares, mientras el mundo se deslizaba hacia el abismo, Daimler-Benz prosperaba como nunca antes. La compañía colocó anuncios publicitarios enormes en el Völkischer Beobachter, el periódico nazi conocido por su propaganda antisemita virulenta. No porque fueran obligados, porque era buen negocio. Los ejecutivos de Daimler-Benz prestaron asistencia valiosa a los nacionalsocialistas antes de que Hitler se convirtiera en canciller, escribió el historiador Bernard Bellon después de examinar los archivos corporativos. No fueron víctimas del régimen, fueron socios. Y el símbolo más visible de esta alianza era el propio Hitler. El Führer amaba a los Mercedes con una pasión casi obsesiva. Desde 1931, su vehículo oficial era el modelo más grande que la compañía producía, el Mercedes 770, conocido como el Grosser Mercedes, el Gran Mercedes. Era una bestia de metal y cromo, más de 5,5 metros de largo, un motor de 8 cilindros que producía un rugido que anunciaba el poder. Hitler tenía varios, cada uno adaptado a sus necesidades específicas. Para su cumpleaños número 50, el 20 de abril de 1939, Wehrlein personalmente le obsequió un Mercedes 770K Cabriolet de especial. 4 puertas, 7 asientos, blindaje de 18 milímetros, vidrios a prueba de balas de 40 milímetros de espesor. Un tanque de gasolina de 300 litros. El asiento de Hitler elevado 13 centímetros sobre los demás para que pudiera ser visto claramente durante los desfiles. Era más que un automóvil, era un trono rodante para el tirano. Los desfiles nazis eran espectáculos cuidadosamente orquestados de poder y propaganda. Y en el centro de cada uno de ellos, Hitler de pie en la parte trasera de un Mercedes descapotable, saludando a las masas con el brazo extendido.
Cuando Alemania conquistó Francia en 1940, Hitler desfiló por París en su Mercedes. Cuando anexó Austria, cuando aplastó Checoslovaquia, cuando devoró Polonia, siempre en un Mercedes. La estrella de 3 puntas brillaba en cada victoria del Reich. Era el carruaje oficial del apocalipsis. Y Daimler-Benz no solo proporcionaba los vehículos, también proporcionaba los descuentos. Documentos descubiertos después de la guerra revelaron que Hitler recibía precios reducidos en todos sus Mercedes, un arreglo que había comenzado antes de que tomara el poder. Era obviamente un buen negocio para ambas partes, admite la propia página web oficial de Mercedes-Benz hoy en día. No hay duda de que la compañía se glorificó en el hecho de que sus vehículos jugaban un papel destacado en eventos públicos y en los noticieros semanales. Era publicidad gratuita, publicidad manchada de sangre. Hitler incluso poseía un portafolio de acciones de Daimler-Benz, administrado personalmente por Jacob Werlein. El Führer no solo era cliente de la corporación, era accionista. Sus fortunas estaban literalmente entrelazadas. Pero los automóviles de lujo eran solo la punta del iceberg. Mientras Hitler desfilaba en sus Mercedes blindados, la verdadera transformación de Daimler-Benz estaba ocurriendo en las fábricas. La empresa que había nacido para construir automóviles civiles se estaba metamorfoseando en algo completamente diferente. Se estaba convirtiendo en el corazón palpitante de la máquina de guerra alemana. A partir de 1937, Daimler-Benz comenzó a producir material bélico a escala industrial. Camiones militares como el LG-3000, diseñados para transportar tropas y suministros a través de cualquier terreno. Vehículos todoterreno como el G4, con tracción en las 6 ruedas, utilizados por los altos mandos del ejército. Pero sobre todo, motores de aviación. Los motores querían rugir a la Luftwaffe sobre los cielos de Europa. En 1936, la compañía construyó una nueva fábrica en Genshagen, al sur de Berlín. Estaba cuidadosamente oculta en un bosque denso, camuflada de los ojos que pudieran observar desde arriba. No era una fábrica de automóviles, era una fábrica de motores de guerra. Allí se producirían los motores de B600, de B601 y de B605, los corazones mecánicos de los aviones que aterrorizarían a Europa. El de B601 era una maravilla de la ingeniería, un motor de 12 cilindros en V invertida, refrigerado por líquido, con inyección directa de combustible. Esta última característica le daba una ventaja crucial sobre los motores británicos de la época. Los Rolls-Royce Merlin que propulsaban a los Spitfire usaban carburadores, lo que significaba que cuando el avión realizaba maniobras con fuerzas G negativas, el motor podía fallar momentáneamente al quedarse el carburador sin combustible. Los pilotos alemanes de los Messerschmitt Bf-109, propulsados por motores Daimler-Benz, no tenían ese problema. La inyección directa alimentaba el motor sin importar la posición del avión. Esta diferencia técnica permitió a muchos pilotos de la Luftwaffe escapar de los Spitfire que los perseguían, simplemente picando en una maniobra que el caza británico no podía seguir sin perder potencia. Aproximadamente 19.000 motores DB601 fueron producidos antes de ser reemplazados por el mejorado DB605 en 1942. Y de este último modelo, Daimler-Benz fabricó más de 42.000 unidades. Estos motores propulsaron a los Messerschmitt Bf-109, el caza más producido de la guerra. Propulsaron a los Bf-110, los cazas pesados. Propulsaron a los bombarderos Heinkel HE-177, los únicos bombarderos pesados operacionales de Alemania. Cada incursión de la Luftwaffe sobre Londres, cada bombardeo sobre Varsovia, cada ataque sobre Stalingrado, fue impulsado en gran medida por corazones fabricados en las plantas de Daimler-Benz. Pero los motores de aviación eran solo una parte del arsenal. La compañía también producía componentes para tanques, incluyendo motores para los temidos Panzer. Fabricaba cañones para el fusil Mauser. Producía secciones del cohete V2, el arma de terror que Hitler lanzaría sobre Londres en los últimos años de la guerra.
Daimler-Benz se había convertido en una de las principales productoras de armamento del Reich. El lujo automotriz era ahora secundario, la guerra era el negocio principal, y este negocio era extraordinariamente rentable. Los contratos gubernamentales llovían sobre la compañía, las exenciones fiscales fluían, los márgenes de ganancia crecían. Los directivos de Daimler-Benz, los mismos que se habían unido al partido nazi y a las SS, se enriquecían mientras Europa ardía. Pero había un problema que sería cada vez más agudo a medida que la guerra se prolongaba. Para producir armas a esta escala se necesitaban trabajadores, muchos trabajadores, y los trabajadores alemanes estaban siendo enviados al frente de batalla. ¿Quién construiría los motores, los camiones, los cañones que el Reich necesitaba desesperadamente? En el verano de 1941, el consejo directivo de Daimler-Benz, presidido por Wilhelm Kiesel, llegó a una conclusión sombría. La guerra no terminaría pronto. La victoria rápida que Hitler había prometido se había evaporado en las estepas rusas. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, se había empantanado. La guerra sería larga. Y para ganarla, o al menos para sobrevivir a ella, la producción debía aumentar exponencialmente. Pero con los hombres alemanes muriendo en el frente, la mano de obra se había convertido en el recurso más escaso. La solución que Daimler-Benz abrazó, la solución que transformaría a la corporación de cómplice a criminal activo, estaba esperando en los campos de concentración que salpicaban Europa. Millones de seres humanos reducidos a esclavos, disponibles para ser explotados hasta la muerte. Mano de obra gratuita, mano de obra desechable, mano de obra que no protestaba, que no hacía huelgas, que no exigía salarios dignos ni condiciones humanas. Los nazis tenían un término para esto, lo llamaban Vernichtung durch Arbeit, exterminio a través del trabajo. La idea era simple y satánica: hacer trabajar a los prisioneros hasta que sus cuerpos se derrumbaran, extraer hasta la última gota de valor de ellos antes de dejarlos morir, y luego reemplazarlos con nuevos prisioneros, un flujo infinito de carne humana para alimentar las fábricas del Reich. Daimler-Benz no fue obligada a participar en este sistema. La compañía lo abrazó voluntariamente, lo solicitó activamente, y se enriqueció con él más allá de toda medida. Esta es la historia que Mercedes-Benz no quiere que conozcas. Esta es la historia que intentaron enterrar durante décadas. Esta es la historia de cómo la estrella de 3 puntas se convirtió en un símbolo del infierno sobre la tierra. El sistema comenzó gradualmente, como una infección que se propaga lentamente antes de devorar al huésped. En el verano de 1940, cuando Francia cayó ante la Wehrmacht en apenas 6 semanas, los primeros prisioneros de guerra llegaron a las fábricas de Daimler-Benz. Eran franceses en su mayoría, soldados derrotados, ahora convertidos en herramientas de producción para la máquina que los había conquistado. Era solo el comienzo. A partir de septiembre de ese mismo año, la compañía comenzó a utilizar civiles extranjeros. Algunos habían sido reclutados con falsas promesas de buenos salarios y condiciones dignas en Alemania. Llegaban pensando que trabajarían en fábricas modernas, que enviarían dinero a sus familias, que volverían a casa cuando terminara la guerra. Pero la mayoría no había venido voluntariamente. Habían sido secuestrados, arrancados de sus hogares en redadas nocturnas, subidos a trenes de ganado con destino a un país extranjero donde serían explotados sin piedad. Los polacos llamaban a estas redadas la panka, la cacería. Unidades alemanas rodeaban un barrio, una aldea, un mercado, verificaban documentos y se llevaban a todos los que consideraban aptos para trabajar. Hombres jóvenes principalmente, pero también mujeres, adolescentes. La edad mínima oficial era 12 años, aunque en la práctica se ignoraba frecuentemente. Estos civiles capturados eran deportados a Alemania como Zwangsarbeiter, trabajadores forzados, y distribuidos entre las fábricas que los solicitaban. Daimler-Benz no esperó pasivamente a que el Estado le asignara trabajadores. La compañía los solicitó activamente,
envió representantes a los campos de tránsito para seleccionar a los más aptos. Negoció con las autoridades nazis para obtener cuotas mayores, para no perder los lucrativos contratos de armamento y poder expandirse durante la guerra. La empresa deliberada y frecuentemente enfáticamente demandó trabajo forzado para todos sus sitios de producción en Alemania y los territorios ocupados. Documenta un estudio del Centro de Educación sobre el trabajo forzado bajo el nacionalsocialismo. Pero los prisioneros de guerra y los civiles secuestrados no eran suficientes. A medida que la guerra se prolongaba, a medida que las bajas en el frente oriental se multiplicaban, la demanda de mano de obra superaba toda oferta. Y entonces, Daimler-Benz dio el paso final hacia el abismo. En 1941, la compañía comenzó a utilizar prisioneros de los campos de concentración. El mecanismo era burocráticamente simple y moralmente monstruoso. Las SS operaban los campos de concentración como una empresa. Una empresa de muerte, sí, pero también una empresa económica. Los prisioneros podían ser alquilados a corporaciones privadas. El precio variaba según la calificación del trabajador, pero generalmente oscilaba entre 4 y 8 Reichsmarks por día por cada prisionero. Este dinero no iba a los prisioneros, por supuesto, iba a las arcas de las SS. Los prisioneros trabajaban sin recibir absolutamente nada. Eran esclavos en el sentido más literal de la palabra. Daimler-Benz ordenaba prisioneros directamente a la Oficina Central de Administración Económica de las SS, como quien ordena suministros de una bodega. Tantos prisioneros para la fábrica de Untertürkheim, tantos para Sindelfingen, tantos para Mannheim, y las SS los enviaban. Transportes de seres humanos esqueléticos, vestidos con uniformes de rayas, marcados con números tatuados, llegando a las puertas de las fábricas que ostentaban estrella de 3 puntas. Para finales de 1944, la transformación era completa. De los más de 63,000 trabajadores en las unidades de producción y administración de Daimler-Benz, casi la mitad eran trabajadores forzados, prisioneros de guerra o internos de campos de concentración. La cifra exacta documentada es 46,300, según un estudio independiente del Instituto de Historia Social de Hamburgo. Otros cálculos la elevan a 60,000. En los territorios anexados y ocupados, el porcentaje era aún mayor. Más del 70% de la fuerza laboral era esclava. Piensa en esa proporción. Por cada trabajador alemán libre en una fábrica de Daimler-Benz, había casi un esclavo trabajando a su lado, o más precisamente, trabajando bajo él, porque existía una jerarquía racial estricta que determinaba el trato que cada grupo recibía. En la cima estaban los trabajadores alemanes. Recibían salarios, podían ir a casa después del trabajo, tenían derechos. Debajo de ellos estaban los trabajadores extranjeros de Europa Occidental, franceses, belgas, holandeses. Eran tratados con cierto grado de dignidad, aunque sus movimientos estaban restringidos y sus salarios eran menores. Podían alojarse en pensiones o casas privadas. Podían escribir a sus familias. Pero en el fondo de esta pirámide, tratados como subhumanos, estaban los trabajadores del este, polacos, ucranianos, rusos, bielorrusos. Y por debajo de todos ellos, en el último círculo del infierno, los judíos. Los trabajadores del este eran considerados racialmente inferiores según la ideología nazi. Se les pagaba menos cuando se les pagaba algo. Trabajaban jornadas más largas, recibían menos comida y eran alojados en campos cerrados de los que no podían salir fuera de las horas de trabajo. Cualquier violación de las estrictas reglas impuestas a los trabajadores forzados era reportada a la Gestapo por la seguridad de la fábrica. Daimler-Benz colaboraba estrechamente con la policía secreta en asuntos de alojamiento y vigilancia. Las condiciones en estos campos eran atroces. Un informe describe cómo los prisioneros trabajaban 18 horas al día, encorvados bajo el látigo, durmiendo 6 personas en espacios del tamaño de una caseta de perro de 2,5 metros cuadrados, muriendo de hambre o congelándose según el capricho de sus guardias. El alojamiento, la comida
La ropa y la higiene eran espantosos en casi todas las fábricas. No había calefacción adecuada en invierno, no había ventilación en verano. Las enfermedades se propagaban como incendios forestales entre cuerpos debilitados por el hambre y el agotamiento. Y el trato de los trabajadores y empleados alemanes hacia los trabajadores forzados estaba marcado en su mayoría por prejuicios racistas y desprecio. El maltrato, especialmente hacia los trabajadores de Europa del Este, era la regla más que la excepción. No eran solo los guardias de las SS quienes abusaban de los prisioneros, eran los capataces alemanes, los técnicos, los trabajadores comunes. La brutalidad se había normalizado. El maltrato hacia los trabajadores forzados por parte de los empleados alemanes iba desde insultos y bofetadas hasta golpizas y violencia sexualizada. Mujeres traídas desde Ucrania y Bielorrusia para trabajar en las fábricas eran víctimas de abusos que los documentos oficiales apenas insinúan. La violación era un crimen silenciado, un horror adicional en un océano de horrores. Pero quizás ningún lugar encarnó el infierno del trabajo esclavo de Daimler-Benz como la fábrica de Rzeszów en la Polonia ocupada. Los alemanes la llamaban Reichshof. Era una planta de producción de componentes aeronáuticos, y allí la brutalidad alcanzó niveles que desafían la comprensión humana. Según el historiador Bernard Dellon, quien examinó exhaustivamente los archivos corporativos para su libro Mercedes en paz y en guerra, al menos 8 judíos fueron asesinados por gerentes de Daimler-Benz o por hombres de las SS en la planta de Rzeszów. No murieron de agotamiento o enfermedad, aunque muchos más murieron así. Fueron asesinados directamente. Ejecutados por infracciones menores, por trabajar demasiado lento, por mirar a un alemán de manera considerada y respetuosa. Bellon documenta el tratamiento brutal y sádico de los internos judíos en la fábrica y la selección de trabajadores judíos durante las deportaciones de los judíos de Galicia hacia el campo de exterminio de Belzec. Belzec, un nombre que pocos conocen hoy, pero que representa uno de los sitios más mortíferos del Holocausto. Entre marzo de 1942 y diciembre de ese mismo año, aproximadamente 434,000 judíos fueron asesinados allí en cámaras de gas. Los judíos de Galicia, la región donde se encontraba Rzeszów, fueron deportados en masa hacia ese destino. Pero antes de subirlos a los trenes de la muerte, los nazis seleccionaban a los más fuertes, a los que todavía podían trabajar, y algunos de esos seleccionados fueron enviados a la fábrica de Daimler-Benz. Trabajaban sabiendo que sus familias habían sido gaseadas. Trabajaban sabiendo que cuando ya no fueran útiles, correrían la misma suerte. Trabajaban bajo la mirada de hombres que los consideraban menos que animales, y algunos de ellos fueron asesinados allí mismo, en la fábrica, por gerentes que llevaban el logotipo de la estrella de 3 puntas en sus uniformes. En Minsk, la capital de Bielorrusia ocupada, Daimler-Benz operaba una enorme instalación de reparación de vehículos motorizados de la Wehrmacht. Junto con la organización Todt, el grupo paramilitar de construcción del régimen nazi, Daimler estableció más de 30 talleres de reparación en los terrenos de una base militar en ruinas. Con una fuerza laboral de 5,000 personas, la instalación pronto se convirtió en una de las empresas más grandes de Europa del Este ocupada. La gerencia explotaba a prisioneros de guerra y miembros de la población local, entre ellos judíos, documenta el Museo del Trabajo Forzado bajo el nacionalsocialismo. Trabajadores adicionales fueron deportados desde aldeas bielorrusas a las obras de Minsk, como parte del esfuerzo para aplastar el movimiento partisano. Cuando los nazis quemaban aldeas enteras sospechosas de ayudar a los partisanos, los sobrevivientes, que no eran ejecutados en el acto, eran enviados a trabajar para empresas alemanas como Daimler-Benz. Un hombre llamado Otto Hoppe supervisaba el establecimiento de estas instalaciones en la Unión Soviética ocupada. Era miembro del consejo directivo de Daimler-Benz. En 1933 había ingresado al Cuerpo Motorizado Nacional Socialista, una organización paramilitar nazi. Durante la guerra, dirigió el establecimiento de los llamados Großk-Werke, las grandes instalaciones de reparación a lo largo del territorio soviético conquistado.
era responsable del uso extensivo de trabajadores forzados en las 3 plantas de fabricación de la compañía en el este. Y aquí viene una de las ironías más amargas de esta historia. Otto Hoppe había sido presionado para abandonar el consejo directivo antes de la guerra porque su esposa era judía. Las leyes raciales nazis lo hacían vulnerable. Pero eso no impidió que dirigiera operaciones que explotaban y asesinaban a judíos. Y el día después de la capitulación alemana, el 9 de mayo de 1945, Hoppe fue reinstalado en el consejo directivo de Daimler-Benz. Fue considerado políticamente inobjetable. El hombre que había supervisado la esclavización de miles fue recibido de vuelta en la corporación, como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en Alemania, la guerra aérea aliada estaba destruyendo las fábricas del Reich. Los bombarderos británicos y estadounidenses golpeaban día y noche. La fábrica de motores de aviación en Genshagen, al sur de Berlín, fue severamente dañada en marzo de 1944 durante la oleada de ataques conocida como la Gran Semana. La respuesta nazi fue trasladar la producción bajo tierra, literalmente, cavar túneles en montañas y minas para crear fábricas subterráneas invulnerables a las bombas. Y el trabajo de excavación sería realizado, por supuesto, por prisioneros de campos de concentración. El 11 de marzo de 1944 se inició la operación Pez Dorado, Goldfish en alemán. El objetivo era trasladar la producción de motores de aviación de Daimler-Benz desde Genshagen hasta minas de Jite cerca de Obrichheim, en Baden. En tan solo 7 semanas, una mina de yeso debía ser convertida en una fábrica subterránea. Era un plazo imposible, pero los nazis no aceptaban imposibles. A mediados de marzo, las SS transportaron los primeros 500 prisioneros desde el campo de concentración de Dachau. Debían preparar el sitio de construcción, comenzar con los trabajos de excavación y nivelación. El suelo de la mina de yeso tenía que ser rellenado con concreto antes de que pudieran instalarse las máquinas. Pronto quedó claro que 500 prisioneros no eran suficientes. Se solicitaron más, y más llegaron. La operación Pez Dorado empleó a un total de 10.000 personas. 5.000 eran prisioneros de campos de concentración. Los otros 5.000 eran trabajadores adicionales, muchos de ellos también forzados. Los prisioneros cavaban túneles con herramientas primitivas, cargaban rocas con sus manos desnudas, trabajaban en la oscuridad, sin luz natural, sin aire fresco, en túneles inestables que amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. La tasa de mortalidad era más alta que en la mayoría de los otros campos de concentración. Los prisioneros demasiado débiles o enfermos para trabajar eran enviados de vuelta a los campos de concentración, pero no para recuperarse. Eran enviados a Auschwitz-Birkenau o Mauthausen para ser asesinados. La fábrica subterránea de Daimler-Benz era una estación de paso hacia las cámaras de gas. Y esta no era la única operación de este tipo. A lo largo de Alemania y los territorios ocupados, Daimler-Benz participó en múltiples proyectos de reubicación subterránea. En cada uno de ellos, prisioneros de campos de concentración eran forzados a cavar su propia tumba, literalmente, excavando los túneles donde luego serían explotados hasta morir. En 1944, la producción de Daimler-Benz fue reubicada en cuevas subterráneas descentralizadas, excavadas por internos de campos de concentración como trabajadores forzados, documenta la bibliografía de campos de trabajo de los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Judíos calificados fueron forzados a trabajar en Daimler-Benz antes de su deportación final. Antes de ser enviados a las cámaras de gas, tenían que entregar su última utilidad a la corporación. En las semanas finales de la guerra, cuando era claro que Alemania perdería, Daimler-Benz tomó una decisión que revela la profundidad de su complicidad. La compañía envió prisioneros de vuelta a los campos de concentración para ser gaseados. Un grupo de internas femeninas en el campo de Sachsenhausen sobrevivió solo porque las cámaras de gas fallaron en funcionar. Estaban destinadas a morir. Daimler-Benz las había enviado a la muerte porque ya no las necesitaba. Esta no fue una decisión de algún funcionario nazi externo, fue una decisión corporativa.
Una decisión tomada por gerentes que evaluaron que era más eficiente deshacerse de los trabajadores agotados que seguir alimentándolos. Una decisión que trataba a seres humanos como residuos industriales a ser eliminados. Neil Gregor, historiador de la Universidad de Southampton, pasó años estudiando los archivos de Daimler-Benz para su libro académico Daimler-Benz en el Tercer Reich. Su conclusión es devastadora. En la medida en que los industriales y gerentes se deslizaron hacia la barbarie, lo hicieron porque aceptaron ampliamente la ideología nacionalsocialista y permitieron que permeara la cultura de la empresa. La compañía pudo sobrevivir en una posición relativamente saludable hasta el final de la guerra, a expensas de las vidas de miles de víctimas del trabajo forzado. A expensas de las vidas de miles. Esa es la frase clave. Daimler-Benz no simplemente utilizó trabajo forzado. Daimler-Benz prosperó gracias al trabajo forzado. Sus fábricas siguieron funcionando. Su producción siguió fluyendo. Sus ganancias siguieron creciendo. Todo alimentado por sangre humana. Y lo más importante, lo más condenatorio, los nazis nunca forzaron a Daimler-Benz a usar trabajo esclavo. La compañía lo eligió voluntariamente, lo solicitó activamente, lo abrazó como buena práctica empresarial. Puede argumentarse que todas las corporaciones alemanas fueron forzadas a cooperar con el partido nazi gobernante para sobrevivir, escribió el periodista Loren Cantor después de investigar la historia. Pero debe notarse que los nazis nunca forzaron a Daimler-Benz a usar trabajo esclavo. Daimler-Benz se comprometió voluntariamente con este camino como buena práctica empresarial. Buena práctica empresarial. Esclavizar a decenas de miles de seres humanos, trabajarlos hasta la muerte, enviarlos a las cámaras de gas cuando ya no servían. Todo esto fue una decisión de negocios, una decisión calculada para maximizar ganancias y minimizar costos. Los esclavos no exigían salarios, los esclavos no hacían huelgas. Los esclavos podían ser reemplazados infinitamente mientras duraran los campos de concentración. Era el sueño húmedo de cualquier capitalista sin escrúpulos, y Daimler-Benz lo vivió plenamente. Daimler-Benz se benefició enormemente del uso de trabajo forzado, sin el cual hubiera sido difícil mantener la producción, y mucho menos incrementarla y obtener enormes ganancias, concluye el Centro de Educación sobre el Trabajo Forzado. A pesar de esto, ni la gerencia de la compañía ni los gerentes de fábrica mostraron interés alguno en mejorar la suerte de sus trabajadores forzados, aunque la empresa podía haberlo hecho fácilmente, proporcionando, por ejemplo, mejor alimentación o tomando acciones contra el maltrato. Podían haber hecho algo, tenían el poder y los recursos para aliviar el sufrimiento, pero eligieron no hacerlo. Cada marco ahorrado en comida para los esclavos era un marco que iba a las ganancias. Cada muerte por agotamiento era simplemente un número en un libro contable, una unidad que debía ser reemplazada con otra unidad del campo de concentración más cercano. Esta es la matemática del mal, esta es la contabilidad del genocidio. Y en el centro de ella, brillando con su luz fría e indiferente, estaba la estrella de 3 puntas de Mercedes-Benz. Cuando las tropas aliadas liberaron los campos de concentración en 1945, encontraron los sobrevivientes del sistema de trabajo esclavo de Daimler-Benz. Fotografías de la época muestran a hombres y mujeres reducidos a esqueletos vivientes. Un doctor del ejército estadounidense examina a un trabajador forzado ruso liberado que padece tuberculosis. El hombre mira directamente a la cámara, con ojos que han visto el infierno. Sus costillas sobresalen bajo una piel que apenas cubre los huesos. Había sido descubierto en un patio de barracas en Dortmund, enfermo, abandonado, esperando la muerte. Este hombre sin nombre, fotografiado por un fotógrafo sin nombre, representa a decenas de miles que pasaron por el sistema de Daimler-Benz. Algunos sobrevivieron, la mayoría no. Y la corporación que los había explotado emergió de la guerra en buena forma, con una estrategia operativa clara, un inventario en gran parte intacto y líneas de producción centrales preparadas para el mercado de tiempos de paz. Así lo documenta el propio Neil Gregor. Daimler-Benz no fue destruida por la guerra. Fue dañada, sí,
Sus fábricas fueron bombardeadas. Pero la compañía había protegido sus activos más valiosos. Había planificado para el futuro. Incluso mientras enviaba esclavos a las cámaras de gas, sus directivos estaban pensando en cómo posicionarse para la prosperidad de la posguerra. Y esa prosperidad llegó. El milagro económico alemán de los años 50 fue construido en parte sobre los cimientos del trabajo esclavo. Las empresas que habían explotado a millones durante la guerra emergieron más fuertes que nunca. Daimler-Benz entre ellas. La estrella de 3 puntas volvió a brillar sobre automóviles de lujo. Y el mundo, ansioso por olvidar, decidió no mirar demasiado de cerca la sangre que manchaba esa estrella. El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi se rindió incondicionalmente. Las banderas con esvásticas fueron arriadas, los campos de concentración fueron liberados. Los líderes del Reich, que no se habían suicidado, fueron arrestados y llevados ante la justicia en Nuremberg. El mundo juró que nunca olvidaría. Nunca más, dijeron, nunca más. Pero para las corporaciones alemanas que habían alimentado la máquina de guerra, que habían prosperado con el trabajo esclavo, que habían enviado seres humanos a las cámaras de gas, la rendición no significó justicia, significó una oportunidad de reinvención. El telón cayó sobre el Tercer Reich, y cuando volvió a levantarse, los mismos actores seguían en el escenario, solo que con vestuarios diferentes. Daimler-Benz emergió de las cenizas de la guerra con una velocidad que desafía la lógica moral. Sus fábricas habían sido bombardeadas, sí, pero la compañía había sido astuta. Había diversificado su producción. Había protegido sus planos, sus patentes, su conocimiento técnico. Y lo más importante, había protegido a su gente. Los mismos directivos que habían dirigido la explotación de esclavos, los mismos ingenieros que habían diseñado motores para los bombarderos de la Luftwaffe, los mismos gerentes que habían ordenado prisioneros a las SS como quien ordena suministros de oficina, seguían en sus puestos. Recuerda a Otto Hoppe, el miembro del consejo directivo que había supervisado el uso extensivo de trabajadores forzados en las instalaciones de Daimler-Benz en la Unión Soviética ocupada. El hombre que había sido presionado a renunciar antes de la guerra porque su esposa era judía, pero que no tuvo reparos en esclavizar y explotar judíos durante ella. Un día después de la capitulación, el 9 de mayo de 1945, fue reinstalada en el consejo directivo. Fue considerado políticamente inobjetable, como si los últimos 4 años no hubieran existido, como si la sangre en sus manos fuera invisible. Wilhelm Kiesel, el presidente del consejo que se había unido al partido nazi y a las SS, que había prometido fusionar a la empresa con el partido, no vivió para ver el final de la guerra. Murió en julio de 1942, oficialmente de un ataque cardíaco, aunque algunas fuentes sugieren que fue suicidio. La carga de supervisar la producción de motores de aviación en la nueva planta de Ostmark, combinada con la muerte de su único hijo en el frente, había destruido su salud. O quizás su conciencia finalmente lo alcanzó. Nunca lo sabremos. Su sucesor fue Wilhelm Haspel, quien dirigió la compañía desde 1942 hasta 1952. Haspel afirmó después de la guerra que Kiesel había sido un opositor declarado de los nazis. Era una mentira conveniente. Los registros muestran que Kiesel se unió al partido en 1934, con el número de membresía 2.009.653, que ingresó a las SS en 1933 y que ascendió al rango de Obersturmbannführer para 1940. Pero en la Alemania de posguerra, todos habían sido secretamente antinazis. Todos habían resistido en silencio. Nadie había colaborado voluntariamente. Esta amnesia colectiva fue el escudo detrás del cual las corporaciones alemanas se refugiaron durante décadas. La línea oficial de Daimler-Benz, repetida incansablemente, era que la compañía había apoyado al régimen nacionalsocialista, solo en la medida inevitable para una empresa de su importancia. Éramos prisioneros del sistema, decían. No tuvimos opción, los nazis nos obligaron. Era una mentira documentada y refutada,
pero una mentira que el mundo occidental estaba dispuesto a aceptar. Porque el mundo occidental necesitaba a Alemania. La Guerra Fría había comenzado. La Unión Soviética era ahora el enemigo. Y Alemania Occidental era un aliado crucial en la contención del comunismo. No había tiempo ni voluntad política para investigar demasiado profundamente los crímenes corporativos del pasado nazi. Había que mirar hacia adelante. Y así, mientras los líderes políticos del Reich eran juzgados y ejecutados en Nuremberg, los líderes industriales recibieron un trato notablemente más suave. Algunos fueron juzgados, sí. Algunos cumplieron breves sentencias. Pero la mayoría regresó a sus escritorios, a sus fábricas, a sus fortunas. El milagro económico alemán, el Wirtschaftswunder de los años 50, fue construido por las mismas manos que habían construido la maquinaria de guerra nazi, y nadie quería examinar demasiado de cerca la sangre bajo las uñas de esas manos. Daimler-Benz floreció en este ambiente de olvido conveniente. La compañía retomó la producción de automóviles civiles. El Mercedes-Benz volvió a convertirse en un símbolo de estatus, de ingeniería alemana, de éxito. Las estrellas de 3 puntas brillaban de nuevo en las calles de Europa, de América, del mundo entero. Y nadie preguntaba qué había brillado esa misma estrella durante la guerra. Las víctimas del trabajo esclavo, mientras tanto, no recibieron nada, absolutamente nada. Los sobrevivientes que habían sido explotados hasta el borde de la muerte, que habían visto morir a sus compañeros de hambre y agotamiento, que habían construido los motores y los camiones y los componentes de la maquinaria de guerra alemana sin recibir un centavo, fueron abandonados. Todos los intentos de sobrevivientes o sus familias para obtener compensación después de la guerra fracasaron, documenta la agencia telegráfica judía. Durante 40 años, Daimler-Benz guardó silencio. 40 años durante los cuales los sobrevivientes envejecieron. 40 años durante los cuales miles de ellos murieron sin ver un marco de compensación. 40 años durante los cuales la corporación acumuló ganancias astronómicas vendiendo automóviles de lujo mientras las víctimas de su pasado vivían en la pobreza. Fue solo en los años 80 cuando una nueva generación de historiadores comenzó a presionar, cuando los archivos comenzaron a abrirse, cuando los sobrevivientes comenzaron a demandar públicamente, que Daimler-Benz se vio forzada a confrontar su historia. En 1986, en preparación para la celebración del centenario del automóvil, Daimler-Benz tomó una decisión calculada. No una decisión moral, sino una decisión de relaciones públicas. La compañía designó una comisión independiente de expertos para realizar un estudio científico y una reevaluación de la historia de la empresa durante la era nazi. Fue una de las primeras empresas alemanas en hacerlo, y fue una de las primeras en iniciar contacto regular con extrabajadores forzados. El historiador Bernard Bellon obtuvo acceso a los archivos corporativos y publicó su libro Mercedes en paz y en guerra en 1990. Lo que encontró confirmó los peores temores. Los directivos de Daimler-Benz habían prestado asistencia valiosa a los nacionalsocialistas antes de que Hitler se convirtiera en canciller. La colaboración no había sido forzada. Había sido voluntaria, entusiasta y extremadamente rentable. El 13 de junio de 1988, 43 años después del fin de la guerra, el consejo directivo de Daimler-Benz anunció su compromiso de pagar 20 millones de marcos alemanes, equivalentes a 11.4 millones de dólares de la época, en reparaciones a ex trabajadores forzados. La reacción fue mixta. Para algunos era demasiado poco, demasiado tarde. Esperar tanto tiempo es una terrible traición a todos los que sufrieron, declaró Heinz Galinsky, presidente del Consejo Judío de Alemania Occidental. Llega demasiado tarde para los miles que han muerto mientras tanto. Para otros, el gesto tenía un significado simbólico importante. No es el dinero lo que importa, comentó Alfred Hauser, un trabajador esclavo de 75 años que había sobrevivido a la era nazi. Lo que importa es que ahora están diciendo que fueron culpables. Culpables. Esa era la palabra clave. Después de décadas de negación, de excusas, de amnesia conveniente, Daimler-Benz finalmente admitía su culpa.
Era una compensación moral, no legal. La compañía seguía negando responsabilidad legal, argumentando que los nazis los habían forzado a usar trabajo esclavo. Pero el mero acto de pagar era una admisión implícita de que algo terrible había sucedido. El dinero fue distribuido a través de organizaciones que cuidaban de ex trabajadores forzados. La Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania recibió $5.8 millones para otorgar subsidios a instituciones judías que proporcionaban refugio o cuidado domiciliario a ancianos perseguidos. Una cantidad similar fue distribuida a través de la Cruz Roja Alemana para el cuidado de sobrevivientes de trabajo esclavo en Bélgica, Holanda y Francia. La Fundación Maximiliano Kolbe, una institución católica romana, canalizó fondos hacia víctimas polacas. Haz las matemáticas. 20 millones de marcos divididos entre las decenas de miles de sobrevivientes. Un trabajador forzado podía esperar recibir alrededor de 470 marcos, aproximadamente $250 por años de sufrimiento y trabajo duro sin paga. $250 por haber sido secuestrado de su hogar, transportado como ganado a un país extranjero, forzado a trabajar 18 horas al día bajo el látigo, alimentado con raciones de hambre, alojado en condiciones infrahumanas, golpeado, humillado y mantenido al borde de la muerte durante años. $250. Ese era el valor que Daimler-Benz asignaba al sufrimiento humano, menos de lo que costaba un accesorio opcional en uno de sus automóviles de lujo. Pero incluso esta compensación miserable fue más de lo que muchas otras corporaciones alemanas ofrecieron. Daimler-Benz, para su crédito calculado, se adelantó al resto de la industria. La reevaluación de la compañía de su propio pasado y sus reparaciones financieras fueron apreciadas por el público y también se convirtieron en un modelo para otras empresas que habían tenido trabajadores forzados en sus filas, admite la propia página web de Mercedes-Benz hoy. A finales de los años 90, la presión internacional aumentó. Demandas colectivas fueron presentadas en Estados Unidos contra 16 empresas alemanas, incluyendo Volkswagen, Siemens y Daimler-Benz. Los sobrevivientes y sus abogados exigían no solo compensación simbólica, sino justicia real. Las corporaciones, temerosas de litigios costosos y publicidad negativa, comenzaron a negociar. En 1999, justo antes del cambio de milenio, Daimler se convirtió en uno de los iniciadores de la fundación de la industria alemana Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, que significa memoria, responsabilidad y futuro. La compañía contribuyó fondos y servicios de personal a la fundación. Más de 6.500 empresas alemanas participaron, recaudando 5.000 millones de marcos en total. El gobierno alemán igualó esa cantidad con otros 5.000 millones. En total, la fundación distribuyó más de 10.100 millones de marcos. El pago de reparaciones a extrabajadores forzados terminó en 2007. Esto cerró formalmente el capítulo de las reparaciones, declara Mercedes-Benz en su sitio web oficial. Pero la advertencia a las personas que viven hoy sigue siendo válida, y también lo es la responsabilidad que la compañía Mercedes-Benz llevará por siempre. Llevará por siempre. Es una frase interesante. Implica una carga perpetua, una mancha que no puede lavarse. Y sin embargo, uno se pregunta, ¿cuánto de esa responsabilidad es genuina y cuánto es performance corporativa? Hoy, Mercedes-Benz se presenta como una empresa comprometida con la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. En enero de 2021, junto con Volkswagen, Deutsche Bahn, Deutsche Bank y el club de fútbol Borussia Dortmund, firmó una declaración conjunta contra el antisemitismo y el racismo. Las empresas adoptaron la definición de trabajo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Se comprometieron a continuar luchando contra el antisemitismo y a fomentar activamente la tolerancia, la apertura y la integración. La compañía envía aprendices a Polonia cada año desde 2014, en cooperación con Acción Reconciliación Servicio por la Paz, para visitar memoriales de campos de concentración y hablar con sobrevivientes. Dona dinero al Yad Vashem, el memorial del Holocausto en Israel.
ha contribuido 1 millón de euros a la expansión del sitio conmemorativo. El Museo Mercedes-Benz en Stuttgart dedica una sección especial a la era entre 1933 y 1945, donde se conmemora a las víctimas del nazismo. Son gestos loables, gestos necesarios, pero también son gestos que llegan 80 años tarde, y gestos que, por generosos que parezcan, representan una fracción microscópica de las ganancias que la corporación acumula cada año. La pregunta incómoda permanece flotando en el aire. ¿Han cambiado realmente? ¿O simplemente se han vuelto más sofisticados en el arte de la gestión de imagen? Considera esto. En 2019, el historiador Noam Schimmel publicó un análisis devastador titulado Los crímenes de las corporaciones alemanas durante el Holocausto, hacia la reparación, la justicia, la educación y la conmemoración. Su conclusión es que muchas de las corporaciones alemanas más grandes y exitosas, incluyendo a Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche y BMW, han mantenido políticas de impunidad respecto a sus pasados nazis porque ha habido pocas consecuencias negativas para ellas, política, social y económicamente en Alemania y globalmente. Schimmel argumenta que la sociedad civil alemana no ha ejercido suficiente presión sobre las corporaciones para confrontar su silencio deliberado respecto a su papel en el Holocausto y la persecución nazi, y que esto necesita cambiar, finalmente sin más demora, en reconocimiento de la verdad histórica, con el objetivo de avanzar la justicia, los derechos humanos y la conmemoración de las víctimas sobrevivientes. Nada puede deshacer el dolor, la violencia, el trauma y la muerte que las corporaciones alemanas causaron al apoyar las políticas y programas nazis, al participar en ellos y beneficiarse de ellos, escribe Schimmel. Pero todavía hay muchas cosas significativas y consecuentes que las corporaciones alemanas pueden hacer hoy para reconocer su pasado, avanzar la justicia reparadora para las víctimas sobrevivientes y apoyar los valores democráticos y los derechos humanos basados en el respeto a la igualdad, la dignidad humana y la libertad individual. La lista de lo que podrían hacer es larga. Memoriales en las fábricas y sedes corporativas. Stolperstein, las placas de bronce conmemorativas en los últimos lugares de residencia de los trabajadores forzados. Programas educativos robustos. Financiamiento continuo para la investigación histórica. Transparencia total sobre los archivos corporativos. Un reconocimiento público, claro e inequívoco, de que la colaboración no fue forzada, sino voluntaria. Algunas de estas cosas Mercedes-Benz las ha hecho, otras no. Y la pregunta de si lo que ha hecho es suficiente, si alguna vez podría ser suficiente, es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo. Mientras tanto, la estrella de 3 puntas sigue brillando. Los automóviles Mercedes-Benz siguen siendo símbolos de estatus y éxito en todo el mundo. Ejecutivos, celebridades, políticos los eligen como representación de su logro. El nombre Mercedes sigue evocando lujo, ingeniería de precisión, excelencia alemana. Y muy pocos de quienes conducen estos vehículos conocen la historia que hemos contado hoy. Muy pocos saben que ese logotipo alguna vez brilló sobre los portones de campos de trabajo esclavo. Muy pocos saben que esos motores de precisión fueron ensamblados por manos de prisioneros muriendo de hambre. Muy pocos saben que la fortuna que construyó esta corporación fue forjada con sangre humana. La propia Mercedes-Benz lo admite, enterrado en las profundidades de su sitio web corporativo, en una sección que pocos visitantes encontrarán jamás. La historia del grupo Mercedes-Benz, que abarca más de 130 años, no es solo una razón para mirar hacia atrás con orgullo a Karl Benz y Gottlieb Daimler, como los pioneros de la fabricación de automóviles y a los numerosos productos e innovaciones pioneras de la compañía. También es un recordatorio de que la historia exige una confrontación honesta con los crímenes de la era nazi. Una confrontación honesta. Esas son las palabras que usan, pero la honestidad total significaría admitir que no fueron víctimas del sistema nazi. Fueron arquitectos del sistema, beneficiarios entusiastas, socios voluntarios en el crimen más grande de la historia humana. Y quizás lo más perturbador de todo, los valores que permitieron esa colaboración, la priorización de las ganancias sobre la humanidad,
la disposición a explotar a los vulnerables, la capacidad de ver a los seres humanos como recursos desechables. Esos valores no murieron con el Tercer Reich. Son valores que siguen presentes en el capitalismo corporativo global. Son valores que permiten que empresas en todo el mundo exploten trabajadores en condiciones infrahumanas, que destruyan comunidades en nombre del progreso, que pongan las ganancias por encima de las personas. La diferencia es que hoy lo hacen con mejor relaciones públicas, con declaraciones de responsabilidad social corporativa, con donaciones a causas nobles, con aprendices visitando memoriales del Holocausto. Pero en el fondo, la lógica es la misma. El beneficio justifica los medios. Los accionistas primero, los seres humanos después. ¿Ha cambiado Mercedes-Benz? Quizás. O quizás simplemente se ha adaptado a una era donde el trabajo esclavo ya no es legal, donde los campos de concentración ya no existen, donde la explotación debe tomar formas más sutiles y más aceptables socialmente. La estrella de 3 puntas sigue brillando, pero ahora sabes lo que ilumina. Volvamos al principio, a esa estrella que brilla en el capó del automóvil estacionado en tu calle. 3 puntas perfectas apuntando hacia el cielo, hacia la tierra, hacia el mar. Dominio total, promete el símbolo. Excelencia sin compromisos. Pero ahora conoces el precio de esa excelencia. Sabes que esas 3 puntas alguna vez señalaron hacia algo más, hacia los campos de trabajo esclavo, donde decenas de miles fueron explotados hasta la muerte. Hacia las fábricas subterráneas cavadas por prisioneros de Dachau. Hacia los trenes que llevaban a los judíos de Galicia, primero a las líneas de ensamblaje de Daimler-Benz y después a las cámaras de gas de Belzec. Sabes que el nombre Mercedes, ese nombre que evoca lujo y sofisticación, era el nombre de la nieta de un rabino judío. Y que los hombres que desfilaban orgullosos en esos automóviles, saludando con el brazo extendido a las masas hipnotizadas, planeaban exterminar a todos los que compartían la sangre de esa niña. ¿Sabes que Jacob Werlein vendió el primer Benz a Adolf Hitler en 1923 y que esa transacción inició una amistad que duró 2 décadas y costó millones de vidas? ¿Sabes que Wilhelm Kiesel vestía el uniforme de las SS mientras presidía el consejo directivo? ¿Sabes que la corporación solicitó activamente esclavos a los campos de concentración, los trabajó hasta destruirlos y envió a los supervivientes a ser gaseados cuando ya no les servían? Y sabes que después de todo esto, después de la sangre y el horror y la muerte, la compañía sobrevivió, prosperó. Se convirtió en uno de los fabricantes de automóviles más prestigiosos del mundo. Pagó una compensación miserable 40 años tarde. Firmó declaraciones contra el antisemitismo y siguió adelante como si el pasado pudiera ser lavado con relaciones públicas y donaciones caritativas. La próxima vez que veas esa estrella de 3 puntas, recuerda lo que representa. No solo ingeniería alemana, no solo lujo y estatus, también representa una verdad incómoda sobre el precio del éxito corporativo, sobre lo que las empresas están dispuestas a hacer cuando las ganancias se convierten en el único Dios, sobre cómo el mundo prefiere olvidar antes que confrontar. Mercedes-Benz quiere que admires su estrella. Nosotros te pedimos que recuerdes a los que murieron bajo ella. Esto ha sido Relatos Supremos, porque la verdad, por oscura que sea, merece ser contada. Suscríbete para que juntos sigamos arrancando máscaras y exponiendo lo que el poder prefiere mantener oculto. Hasta la próxima historia.